Muy, muy bien, ya estamos con esto. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, compartiendo pantalla. Y ahora, muy bien, pues ya estamos en el tema de esta noche. Vamos a empezar con una oración, si os parece. Vamos a pedir la presencia del Señor. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estudiar y profundizar en este tema importante. Te queremos pedir en esta tarde que sigas con nosotros, que tú eres el centro, Señor, y que sin ti no somos nada. Necesitamos que tú nos abras la mente, Señor, y podamos aprender más de ti, podamos conocerte más, podamos adquirir más preparación para poder dar testimonio de ti por allí, por donde estemos, Padre. Quédate con nosotros en este lugar, pon tu mano sobre nosotros y danos tu espíritu. Te pido por los hermanos que todavía no han podido entrar para que ellos también sientan tu presencia en su corazón, los que no pueden entrar por diferentes circunstancias y por los que están ya aquí con nosotros para que entre todos juntos podamos conocerte más. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ir al último día. Yo estoy oyendo un eco. No sé si alguien está con, eh, con algún micro abierto. Es mejor ponerse auriculares. Si no, pues encerráis micros, que es lo mejor, ¿no? Muy bien. El último día estuvimos viendo, entramos ya en la estructura del sermón. El último día, ¿eh? Y dijimos que había tres partes. En todo sermón, en teoría, tiene que haber tres partes. Una parte de introducción, el cuerpo o desarrollo del sermón y la conclusión. Nosotros avanzamos y estuvimos mirando y luego el clímax. Evidentemente el clímax no lo hemos de olvidar porque es la parte que va a quedar ahí más en la retina, ¿no? Yo te oigo Entonces, bien, Jordi. ¿sí? No sé si vosotros oís, pero ¿Me estáis escuchando? ahora sí, era yo. Ah, eras tú. Vale, vale, Mercedes. Vale, entonces decía que habíamos entrado en la primera parte, el último día, al final, y estuvimos viendo la introducción. O sea, en el sermón tiene tres partes, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y estuvimos viendo la primera parte, y la primera parte era delimitar de qué vamos a hablar, de qué no vamos a hablar. Es decir, eso debíamos hacerlo cuando nos introducíamos en el sermón, exponer al auditorio frente al tema que vamos a presentar. Hablábamos de los límites, es decir, de las cosas que no vamos a presentar en la predicación. Tiene que haber unos límites y tenía que haber unas bisagras que fuésemos capaces de poder unir las distintas partes de la predicación. Y por último, hablábamos el último día, terminábamos hablando del título. Y si os acordáis en el título, pues hablábamos de diferentes partes, de lo importante que es el título, de que el título es la puerta de entrada del sermón y que es bueno que refleje lo que vamos a hablar, ¿no? Eso es lo último que nos quedamos ahí. Estuvimos viendo distintos tipos de títulos, de distintos temas, y todo esto lo encontramos en el vídeo del último día. Y a partir de ahí nos quedamos ya, cerramos el tema y entramos en el tema de hoy, que es una continuación, ¿eh? Estamos en la introducción, hemos terminado la introducción de lo que es el sermón, pero vamos a ver dos consejos interesantes. Fijaros, aquí. Dice, las divisiones o partes no es lo más importante. Estas frases, memoricémoslas o acordémonos del contenido de lo que está explicando aquí en estas dos citas, ¿eh? El esquema o la estructura deben estar llenos de contenidos. O sea, todo esto que estamos haciendo no es lo importante, tiene que haber contenido. El verdadero valor de un sermón consiste en las verdades que contiene, mucho más en el fondo que en la forma. Estamos delimitando la forma, lo importante es el fondo. Ni el esquema o el bosquejo, por muy lógico que sea, ni el estilo, por un estilo muy elocuente de alguien que habla muy bien, ni el lenguaje, por muy escogido que haya sido el lenguaje, podrán compensar en un sermón la ausencia de contenido, de enseñanzas reales. Pronto,
Y esto es así, hermanos. Pronto el auditorio percibirá que el predicador no tiene gran cosa que decir. Esto es así de real, ¿eh? A veces pensamos que no, que los hermanos no se dan cuenta, pero los hermanos perciben cuando en una predicación falta contenido, ¿no? Esta otra cita que quería yo comentar con vosotros es del pastor Carlos Puyol y dice así, viene a decir lo mismo pero con otras palabras. Dice, suplir la falta de contenidos, de reflexión, de análisis, de información y de enseñanzas en un sermón. Es decir, un sermón tiene que tener reflexión, análisis, información y enseñanza. Dice, suplir eso con una esmerada elaboración, con un fantástico PowerPoint, o con una puesta en escena creativa, o con gesticulación muy vehemente, o con una modulación de la voz que impresione, es algo que puede gustar, distraer, impresionar, pero el buen predicador tratará de evitar el vacío de contenidos en su predicación. Esta falta de contenido le pueden traicionar y al final quedar al descubierto el escaso valor de la predicación. Y dicho esto, volvemos otra vez al esquema. Hemos visto, el otro día vimos la introducción al sermón. Vamos a entrar ahora en la parte, digamos, en sí misma del sermón, que es el desarrollo del sermón, ¿eh? Vamos a ver en ese bosquejo el desarrollo del sermón, que es la segunda parte, ¿eh? Recordaros que hemos dicho una primera parte con una introducción, una segunda parte que es el cuerpo o el desarrollo y una tercera parte que es la conclusión final, ¿eh? La segunda parte del sermón tiene que tener puede constar de varias partes. Para ser didáctico, debe tener diversas partes diferenciadas, 3 o quizás más. Debe haber, hermanos, una estrategia. Debe haber un proceso en este desarrollo del sermón. Debe de ser como un viaje que nos lleva a un destino. Un destino que previamente el que está preparando el tema lo ha previsualizado y quiere y sabe dónde quiere llevar a los hermanos ese día en la presentación de este tema. Puede estar dividido, como digo, en tres o cuatro partes, pero si es en muchas, podemos pasarnos del tiempo sin darnos cuenta. Si es muy largo el sermón, es mejor quitar algún apartado que exponerlo a medias. Yo no soy ni muchísimo menos un gran predicador, pero me ha tocado preparar sermones desde el principio, casi desde que estuve en la iglesia. Y muchas veces los empiezo a preparar y me ha tocado luego quitar muchas cosas que me han parecido muy buenas. Y a lo mejor lo he dejado luego, lo he guardado en el ordenador diciendo, mira, notas del sermón tal, que no las he presentado porque si lo hubiese presentado, pues a lo mejor habría hasta hora y media, ¿no? A veces es mejor quitarlo que exponerlo a medias. En función del tipo de sermón, puede tener más o menos divisiones. El sermón analítico, que es el que se centra en un texto bíblico, tendremos menos libertad, ya que el texto será el que nos marque el camino. Hay autores que dicen que es mejor dejarse guiar por el Espíritu Santo, esto ya lo hablamos el otro día, pero si previamente no hay una impresión personal que se plasma en una estructura coherente, nos podremos ir por los cerros de Úbeda y no creo yo que eso sea obra del Espíritu Santo el que nos haya llevado ahí. En segundo lugar, en este cuerpo del sermón, los apartados deben estar bien equilibrados, no emplear mucho tiempo en una parte y dejar otras sin explicar. Y todo esto lo practicaremos antes del sermón, porque el sermón requiere que le dediquemos tiempo. Vamos a necesitar tiempo. Los que no somos predicadores, que no hemos nacido predicadores, necesitamos preparar el sermón y dedicarle tiempo. Y el último día, creo que fue, os dije que una de las técnicas, cuando hablábamos del sermón, de cómo preparar un buen sermón, cómo escoger el tema, y al final nos poníamos delante de la máquina, de la computadora, y escribíamos el sermón todo desarrollado, una vez que habíamos hecho el bosquejo, pues una vez que lo tenemos escrito, hermanos, una de las técnicas para no leer el sermón el sábado es leerlo nosotros muchas veces. Una vez hecho, una vez terminado, cojamos el sermón y lo leamos una vez y otra vez y otra vez. Y llega un momento que queda previsualizado en nuestra memoria. Y hay frases del sermón, hay párrafos del sermón que nos van a salir solos en el momento de la exposición. Si no hacemos esto, nos encontraremos atados de pies y manos al texto. Y ya comentamos que es mejor no leer los sermones. Es decir, los apartados deben estar bien delimitados. El tercer punto es la unidad. Debe haber una unidad. Desde el final
o desde el principio hasta el final, vamos a hablar de lo mismo. El tema va a ser el mismo, o bien el texto que hemos escogido desarrollándolo, o bien el tema, que sería el sermón tópico o temático, que hemos elegido. Por ejemplo, si hemos elegido el tema de la oración de Jacob, pues ahí vamos a hablar todo el rato de la oración de Jacob. Vamos a hablar de la oración que cuando viene su hermano con aquellos 200 de a caballo que venían y él tiene miedo y se encuentran allí en Peniel, en aquella situación, ¿no? Y tiene, al principio le vemos que hace una oración convencional. Hace una oración convencional, él, y esto lo estudiamos y nos damos cuenta que esa es la oración convencional que muchas veces hacemos nosotros, que es convencional. Luego, cuando ya se encuentra con el ángel, es que viene con él por la noche, ahí aparece la oración combate, esa oración cuando combatimos nosotros contra nosotros mismos, incluso con Dios, ¿no? Y luego tiene la última parte, no te dejaré si no me bendices. Pues hablaríamos ahí, desarrollaríamos ese sermón con la última oración, que es la oración abandono, que es la oración que nos permite, que permitimos y le abrimos la puerta a Dios, ¿no? Debe haber una unidad. En cuarto lugar, debe haber una progresión. Siguiendo el método inductivo, vamos a ir de lo general a lo concreto. Y por último, debemos de tener, como hemos dicho, un clímax. El clímax es una verdad fundamental. Es el propósito y objetivo bien definidos previamente al que queríamos llegar. Puede ser un enunciado, una frase, una pregunta, puede ser un texto de la Biblia. Es aquello que queremos que quede y que se resalte en toda nuestra predicación. Vamos a entrar ahora ese sería el desarrollo, ¿eh? En el desarrollo debemos de pasar por estos apartados. Vamos a hablar ahora de la conclusión. ¿Cómo concluimos un sermón? Bueno, pues en primer lugar, esto también tiene una serie de partes. Tenemos que hacer un resumen. Es decir, debemos repasar lo que ya hemos expresado. Debemos resumir, capitular un poco lo esencial, recordar los diferentes pasos que se han ido dando en la predicación. Todo esto tiene que ver con el método didáctico de enseñanza. En segundo lugar, tiene que haber una aplicación. Una aplicación que sirva de estímulo, que la persona se sienta implicada por lo que hemos presentado. No debemos dejar conceptos teóricos en el aire, sino hacer la aplicación práctica. Si hablamos del amor de Dios, debemos concretarlo entonces. Debemos preguntarnos y lanzar la pregunta, pues, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, manifestar ese amor en todas las relaciones humanas? En la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestro hogar. ¿Cómo manifestarlo? Es decir, no hemos de dejar las cosas ahí en el aire si hemos hablado del amor de Dios, ¿no? En tercer lugar, en la conclusión, debe de haber un llamado. El llamado es una apelación, comprometiendo a la iglesia. Es un compromiso, impactando, invitando al compromiso personal. A veces ese compromiso personal será levantando la mano, o pedir una respuesta personal, o una reflexión silenciosa. Algunos piden a las personas que se sientan tocadas en ese momento que pasen al estrado y ahí oramos juntos, ¿no? Es un llamado, hace unos días, no sé, la semana pasada que estuve en la iglesia, no, la anterior, tenía la clase de escuela sabática y me acuerdo de un llamado que el Señor me llevó ahí en ese momento, ¿no? Y en un momento determinado, como estábamos hablando del tiempo del fin, pues yo les preguntaba a los hermanos y les decía, ¿creéis que va a haber persecución? Hemos leído por muchos sitios que sí. Yo personalmente tengo mis serias dudas de que haya persecución. ¿Y sabéis por qué? Porque Satanás es muy listo. Satanás sabe muy bien. Primero, Satanás tiene montado este mundo de tal manera que es muy complicado ser cristiano en este mundo en el que vivimos, ¿eh? Y en segundo lugar, sabe que si se desata una persecución, por cada cristiano que sea perseguido van a surgir 20. Ha pasado toda la vida. Por eso tengo dificultades, ¿no? Y luego, por otro lado, viendo cómo Satanás ha insuflado la ideología de Babilonia y ha insuflado esa ideología a nivel mundial, porque hoy todo el mundo pues hemos entrado ya en la vorágine de este medio de vida, de esta forma de vivir, de este sistema en el que nos relacionamos unos con otros, en el que tenemos, tenemos facilidades para poder tener un trabajo en la mayoría de los sitios. Ya el hambre en el planeta está disminuyendo, ha disminuido mucho desde hace 20, 30 años, ¿no? Es decir, hoy hay
posibilidades y oportunidades en muchos países cada vez más para que las personas puedan tener un nivel de vida y un estilo de vida pues que les permita subsistir. Tenemos una jubilación o sea, estamos bien de tal manera que a veces o sea, todos deseamos vivir mejor y Dios quiere también que vivamos mejor y es lícito, pero a veces este estilo de vida, hermanos, nos encadena y nos hace olvidarnos de Dios. La verdadera persecución, yo creo que la tenemos todos los días. El pecado, hermanos, el pecado está ahí. Es fácil, y yo les hacía esta pregunta a los hermanos, ¿es fácil hoy para un cristiano que desea ser cristiano por encima de todas las cosas, transitar por este mundo que va en sentido contrario al nuestro? Es muy difícil, hermanos. No es fácil hoy en día ser cristiano así, ¿eh? Esa es la verdadera persecución que yo veo y a la cual estamos yendo, y por eso estamos en este mundo de tibieza. La cristiandad está en este mundo de tibieza porque hemos entrado en el sistema que Babilonia ha insuflado a todas las naciones de la tierra su vino de fornicación, como dice Apocalipsis, que es la ideología. Esta es la ideología babilónica, ¿no? Pues bien, esto sería el llamado, ¿no? El llamado. Luego, después del llamado, es posible que hayamos dejado a la Iglesia en una situación difícil, a lo mejor con esta pregunta. ¿Es fácil ser cristianos hoy? ¿Es fácil poder andar en este mundo difícil? Claro, eso puede haber creado cierta zozobra en los hermanos, ¿no? Entonces siempre tenemos que añadir al llamado una promesa. No es fácil, hermanos, pero no estamos solos. No estamos solos. Puede ser un texto bíblico que presente la esperanza o una cita de Ellen White. Puede ser algo que abra la puerta de esperanza para que podamos ver que aunque estamos en un mundo muy, muy, muy difícil, tiempo de angustia como no ha habido antes, tiempo de angustia como no ha habido antes, los 144.000 salen de la gran tribulación, esa gran tribulación yo creo que es todo lo que estamos viviendo ahora, y eso no debemos olvidarlo nunca, o sea, debe de haber una promesa después del llamado, porque a veces el llamado puede ser ciertamente duro. Y después de la promesa, el fin es el sermón ya, ¿no? Después de la promesa, ya os digo, puede ser un texto bíblico, puede ser algo que deje ahí al auditorio, y ahora lo vamos a ver a nivel práctico con un ejemplo de bosquejo de sermón. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Vamos a avanzar. El ejemplo de un sermón que le hemos dado por título Ceguera y discernimiento. Vamos a hacer la introducción tal como hemos hablado, ¿no? La introducción, pues puede ser una introducción en la cual hablamos de que el ser humano tiene serios problemas para entender y distinguir los asuntos espirituales. Por eso ahí presentamos una foto del test de agudeza espiritual, ¿no? Es fácil hoy encontrar a muchas personas con problemas de visión, la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. Pero también tenemos problemas en los asuntos espirituales. Podríamos introducir este sermón con esta historia que se encuentra, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Esto es un ejemplo, ¿eh? Presentamos el texto, digamos, de inicio, ¿no? ¿Os acordáis de esa historia? Resulta que el rey de Siria tiene que hacer ciertas cosas y resulta que hace planes para atacar a Israel, estaba en guerra con Israel y resulta que cuando va a hacer las cosas se encuentra que los israelitas ya lo saben. Y entonces él le pregunta a su allegado, le dice, pero ¿qué es lo que pasa? Pero ¿cómo es que lo que yo hablo en mi cámara secreta Israel ya lo sabe? Y dice, no, es que ellos tienen un profeta, que es Eliseo, ¿no? Entonces él quiere acabar con Eliseo, ¿no? Quiere acabar con él, ¿no? Y en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, dice, entonces uno de sus siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Entonces el rey envió allí gente, versículo 14, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí que el ejército, es decir, fue a buscar mandó su ejército a donde estaba Eliseo. Y cuando se levantó por la mañana el siervo de Eliseo, se encontró a la ciudad sitiada completamente con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Le dijo a Eliseo, ¿no? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, podríamos empezar con este texto, ¿no? Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea.
Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros y de fuego alrededor. Es decir, podía ser ese el título de introducción a este sermón, ¿no? La apertura de los ojos. Podía ser el Mateo capítulo 15, cuando habla de que, cuando Jesús se refiere a los fariseos, sería otro tipo de texto, ¿no? Que podríamos desarrollar, y les llama que son ciegos, guías de otros ciegos, ¿no? Esta sería la introducción. En el desarrollo, bueno, en el desarrollo nos vamos a encontrar en primer lugar con un problema. Con un problema. ¿Por qué es tan difícil distinguir lo espiritual? Estas serían las partes del desarrollo, ¿eh? De este ejemplo de bosquejo de sermón, ¿no? ¿Por qué es tan difícil distinguir lo espiritual? Segundo punto del desarrollo, discernimiento y las consecuencias del discernimiento. Lo vamos a dividir en varias partes, ¿no? En tercer lugar, la solución. Vamos a dividirlo en cuatro partes, este sermón. Solución, ¿cómo solucionar la ceguera espiritual? ¿Cómo lograr distinguir lo que es mejor para mí? Y en el número 4, en la parte número 4, hablaríamos de un ejemplo. Pondríamos un ejemplo. Jordi, Sí, perdona un momentito. Es que me manda Roberto un mensaje que dice que en la pantalla sale la letra muy grande y no se nota todo el texto. No sé, yo lo veo bien. No sé si tendrás tú el problema, Roberto. No, será su pantalla, Mercedes, porque yo lo veo perfectamente. Yo también. Es tu Yo pantalla, también. Roberto. sí. No, yo no me vi nada, se estaba viendo bien y de un momento a otro ya se extendió la Pues letra. Roberto, sal y vuelve a entrar. Exacto. Sal y vuelve a entrar. Sí. Gracias. A ver, voy Vale, a intentarlo. perdonar. Vale, no pasa Gracias. nada. Es decir, el cuarto punto pondríamos un ejemplo. Es decir, este desarrollo tendría un problema, desarrollar el problema de distinguir lo espiritual, el problema de definir el discernimiento y las consecuencias que tiene el discernimiento, la solución, es decir, cómo solucionar esta ceguera que tenemos todos, y luego un ejemplo, ¿no? Estas serían las cuatro partes del desarrollo de este sermón, ¿no? La primera parte, el problema. ¿Por qué es tan difícil distinguir lo espiritual y sus consecuencias? Pues ahí añadiríamos varios subpuntos, ¿no? En primer lugar, la obra y la estrategia de Satanás. En este texto de Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 4, pues podemos leer: el Dios de este mundo cegó los pensamientos entre los que se pierden para que no resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo. El Dios de este mundo, o sea, Satanás. Por eso es tan difícil. Esa sería una parte. O sea, ¿por qué es tan difícil? Porque tenemos un enemigo que es Satanás. El segundo punto sería por la dureza del corazón. En Efesios capítulo 4, versículo 17 y 18, podemos leer: teniendo el entendimiento entenebrecido por la ignorancia y por la dureza del corazón, porque somos duros, porque somos rebeldes. También ahí eso dificulta que podamos tener discernimiento y que podamos abrir los ojos a la realidad de Dios, ¿no? Y en tercer lugar, los problemas y las angustias, ¿no? Los problemas y las dificultades. Y ahí podíamos poner ese texto de Lucas 24, cuando los viajeros de Maús salen de Israel con angustia, tristes por aquella situación que se habían encontrado, que habían matado a Jesús y no entendían nada. El que tenía que ser el rey de Israel resulta que había sido crucificado. Y es muy interesante porque cuando tienen el encuentro con Jesús, cuando Jesús está velado, es muy interesante porque luego, si os dais cuenta, cuando Jesús desaparece de ellos, cuando parte el pan y desaparece de ellos, y ellos se dicen el uno al otro: oye, pero ¿no ardía nuestro corazón cuando estábamos con él? Él les dice, ¿no? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y entonces ellos dicen: pero ¿no ardía nuestro corazón? Y dice: entonces cogieron, dieron la vuelta y volvieron a Jerusalén. Es decir, salían de Jerusalén tristes y volvieron gozosos porque Jesús les abrió los ojos, ¿no? Estas serían las tres causas por las cuales es tan difícil distinguir lo espiritual de lo no espiritual, el discernimiento espiritual, ¿no? Sigamos con el siguiente punto. Hemos dicho que estamos en el primer punto del desarrollo, ¿no? El problema, el discernimiento y sus consecuencias. Vamos a ver ahora. Discernir es distinguir y diferenciar por medio de los sentidos o de la inteligencia una cosa de otra, especialmente en el terreno espiritual, el bien del mal, señalando la diferencia que hay entre ellas. Esto es lo que hace el discernimiento, nos hace ver lo que es bueno y lo que es malo.
Eh, ejemplos, los nicolaitas. En Apocalipsis 2, fijaros, esto es interesante. Apocalipsis 2, versículo 6, estamos con la iglesia, con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Es decir, Éfeso aborrece a los nicolaitas. Pero Pérgamo, en el versículo 15 del capítulo 2, dice, asimismo, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es decir, ahí se ve una deficiencia de discernimiento entre dos iglesias, ¿no? Unos aborrecen a los nicolaitas y otros están con ellos. Y ahí tendríamos que desarrollar qué son los nicolaitas, que era una secta herética, ¿no? Heredera de la gnosis, ¿no? Que la gnosis son aquellos que se aferraban a la carne y que enseñaban que las obras de la carne no tienen efecto sobre la salud del alma, y la gnosis es que en ellos mismos estaba el conocimiento, que no necesitaban un conocimiento exterior para saber andar por la vida, y como consecuencia de eso tenían un libertinaje pues abierto, para usar el propio cuerpo como quiera, incluso el uso de otras mujeres, de fornicación, de adulterio. Debían considerarse todas esas cosas pues como realidades de poca importancia que forman parte de la propia realidad humana, porque nosotros somos suficientes para autoconocernos a nosotros mismos. Hoy el mundo es completamente gnóstico, hermanos. Esto está hoy aplicado a nivel mundial. Y eso que la secta el grupo la gnosis, se desarrolló en aquellos tiempos. Sin embargo, los principios de la gnosis hoy están extendidos por todas partes, ¿no? Pues podríamos desarrollarlo ahí en este sermón, ¿no? Sin discernimiento no hay madurez. Estamos en el desarrollo, ¿no? En el discernimiento y sus consecuencias. En este texto de Hebreos 5:14, recordad que es aquel texto que habla del alimento sólido, que dice que es para los que han alcanzado madurez, para que el uso de los sentidos tienen ejercitados, por el uso, por su costumbre, tienen ejercitados el discernimiento del bien y del mal. Es decir, sin discernimiento no hay madurez cristiana. O sea, el discernimiento es muy importante. Por ejemplo, podríamos continuar en este subpunto que hemos hecho con el discernimiento de Pablo, ¿no? Cuando en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 12, Pablo llega a decir, todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Qué texto más corto, pero con qué capacidad de discernimiento propio que tiene Pablo, ¿no? Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna. Esto es discernimiento auténtico, ¿no? El tercer punto del desarrollo sería la solución. Hemos dicho antes, ¿no? Este sería el ejemplo que estamos haciendo de lo que es un bosquejo, ¿no? Solución. ¿Cómo solucionar la ceguera espiritual? ¿Cómo lograr distinguir lo que es mejor para mí? Pues ahí tenemos que irnos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18 y sacar ese texto que conocemos, ¿no? Porque tú dices que yo soy rico, que me he enriquecido. Vamos a ver. Apocalipsis 3, 17 y 18. Porque dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio. Nuestros ojos, hermanos, nuestros sentidos deben estar abiertos y necesitan ser abiertos, ¿no? Necesitan ser abiertos. ¿Cómo? Bueno, pues ahí tenemos que sacar inevitablemente algún texto que nos ayude a ver el colirio. Ese sería el clímax de este sermón que estamos desarrollando en estructura, ¿no? Juan capítulo 16, versículos 8 y 13, cuando dice, cuando venga el Espíritu Santo redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, necesitamos el Espíritu Santo, ¿no? En este caso el clímax está en el desarrollo, ¿no? El último punto del desarrollo, el gran momento de Simeón. Lo encontramos ahí en Lucas capítulo 2, versículo 35, versículos del 25 al 35. Simeón era un hombre judío devoto que aguardaba la consolación de Israel, que el Espíritu Santo estaba con él y que
el Espíritu Santo le había comunicado que no vería la muerte antes de haber visto a Cristo Jesús, el nacimiento del niño, ¿no? Y el Espíritu Santo lo lleva allí y llega a conocer al Mesías, ¿no? Al Salvador de Israel, al que iba a salvar a Israel de sus pecados, al Redentor, al ungido de Dios, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues que el Espíritu Santo demuestra que este es el ejemplo, ¿no?, del discernimiento. Este es un hombre que el Espíritu Santo llenaba la vida de Simeón. Llenaba su vida y produce un gran contraste con el sacerdote. Eso sucedió en el templo, cuando María y José iban a presentar a Jesús en el templo. Y ahí se encuentran con Simón, porque Simón es llevado ahí por el Espíritu Santo. Y sin embargo, el sacerdote que había en ese momento en el templo ni siquiera lo nombra el texto. Este sería, digamos, la última parte, ¿no?, de este bosquejo de sermón que desarrollamos, ¿no? Como resumen, pues podemos decir esta parte que hemos expresado aquí, en la medida de que nuestra mirada se halla en la... Algunos desarrollar un poco esto, ¿no? Que es un recordatorio. En la medida que nuestra mirada se halle solo en las cosas terrenales, no podremos comprender los asuntos espirituales que nos llevan a la vida. En este mundo tenemos que suplir nuestras necesidades y las de nuestra familia. Tenemos que batallar a diario. Pero ello no debiera hacernos olvidar que hay intereses eternos, porque realmente la vida diaria hoy en día, el buscar nuestro sustento y el desear más y ese ansia de tener más, y si puedo tener 2 coches en lugar de uno, si puedo tener 2 casas en lugar de una, si puedo, que ese ansia no nos lleve a olvidarnos de que hay intereses eternos. Debemos fijar la mirada en los asuntos celestiales. Las cosas espirituales solo se pueden entender y discernir espiritualmente. Está la aplicación. La aplicación: a causa del pecado todos nosotros somos miopes espirituales. El ser miembro de iglesia no nos garantiza una buena visión y tenemos serios riesgos de permanecer ciegos, ¿no? Existe un llamado también ahí, hacemos un llamado. Sin embargo, hoy el Señor te ofrece la oportunidad de tener una visión amplia, de ser capaz de discernir. ¿Deseas recibirla? ¿Quieres caminar en el Espíritu? Este podría ser el final, ¿no? ¿Cómo? Pues con la promesa final, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este podría ser un ejemplo de bosquejo de un sermón montado de acuerdo a las normas de la homilética, ¿no? Ya hemos comentado hace un instante que las normas de la homilética las podemos obviar o pueden parecer muy importantes si no hay contenido. Debemos velar porque haya contenido. Bueno, pues una vez que hemos pasado y hemos desarrollado un poquito todo este tema del bosquejo, vamos a ver un poco ahora los tipos de sermones. Hay muchos tipos de sermones, pero hay varios que ya los hemos nombrado, que nos vamos a detener un poco en ellos, ¿no? El sermón analítico, Perdón, como hemos Jordi. dicho, ¿sí? Jordi, una preguntita antes que de una vez. Dentro del ejemplo que diste del sermón anterior, Sí. ¿dónde surgiría el clímax? El clímax es cómo, lo hemos puesto al principio, vamos a ir para atrás, El clímax es, vamos a ver, estamos en aquí. Estamos en el desarrollo, que tiene varias partes. No, este no es. No sé, me he pasado. Un momentito. Aquí. Introducción. Aquí está. En el desarrollo del tema hemos dicho que había el problema de distinguir lo espiritual. Hemos hablado de la segunda parte del desarrollo, que sería el discernimiento y sus consecuencias, desarrollar esta parte, ¿no? Son temas a desarrollar en el sermón, ¿no? El discernimiento y sus consecuencias. La solución, cómo solucionar el problema de la ceguera espiritual, cómo lograr distinguir lo que es mejor para mí. Y el cuarto ejemplo que hemos puesto es el ejemplo de Simeón. Bueno, pues aquí podemos hablar ya del colirio, pero sobre todo, lo vamos a hacer cuando hablamos
del colirio y citamos el texto de Apocalipsis 3 relativo a la iglesia de la Odisea, ¿no? Hemos dicho que hablamos del problema, seguimos adelante. Estoy recapitulando. Hemos hablado del discernimiento y sus consecuencias, definir el discernimiento. Hemos hablado de los nicolaitas, de que sin discernimiento no hay madurez. Hemos hablado del discernimiento de Pablo, que él todo le está permitido, pero él se abstiene de lo que no conviene. Estamos en el desarrollo, ¿eh? O sea, el clímax sería en el desarrollo. Y cuando entramos en esta parte, en la solución del discernimiento, cómo solucionar la ceguera espiritual, cómo lograr distinguir lo que es lo mejor para mí. Entonces ahí tenemos que sacar este texto de Apocalipsis 3, 17 y 18, leerlo. Los ojos y los sentidos deben ser abiertos. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado, que seas vestido con vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio. Ahí aparece el colirio. El colirio sería el clímax de este sermón, ¿eh? El colirio. Por eso le he puesto esas lucecitas, ¿no? Es decir, el colirio es la parte que necesitamos. El colirio es ungir los ojos. ¿Y qué es? ¿Qué es el colirio? Bueno, pues en Juan 16 lo hemos explicado, ¿no? Cuando Él venga, os conviene que yo me vaya para que cuando Él venga, cuando venga convencerá. Estamos hablando del Espíritu Santo. O sea, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo es el colirio, es el clímax de este sermón, ¿eh? Y quedaría ahí en el desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado más o menos claro, Percy? Estoy yendo Sí, un poco sí, rápido. está bien, no, está bien, sí, claro, ya. Luego se puede, como esto queda grabado, pues podemos, digamos, repasarlo más veces, ¿eh? Lo podemos dar más vueltas y a veces voy un poco rápido, más que nada por eso, ¿no? Bueno, entrábamos en el tema de los tipos de sermones. El sermón analítico es el que está basado en la desmenuzación de un texto. Por ejemplo, vamos a ir aquí detrás, a Segunda de Pedro, me estoy acordando ahora, ¿no? Segunda de Pedro, un texto muy conocido, ¿eh? A ver, segunda, no, perdón. Hay muchos textos, ¿eh? Más vosotros sois, primera de Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido. Fijaros qué sermón sale de aquí, ¿eh? Real sacerdocio, nación santa. Cada parte más vosotros sois. ¿A quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a la iglesia de aquel momento. ¿Pedro? ¿Está hablando de la iglesia de aquel momento? Sí, está hablando de la iglesia de aquel momento, pero la providencia ha hecho que esto lo tengamos hoy nosotros. La providencia ha salvaguardado este texto. Es decir, esto es un texto para los cristianos de todas las épocas. Vosotros, está dirigido a todos nosotros. Es decir, ahí vamos desarrollando ese texto, ¿no? Linaje escogido. ¿Qué es el linaje? El linaje habla de los reyes, habla de las personas importantes, ¿no? Linaje escogido, o sea, no es un linaje normal, es escogido. Es que cada palabra nos la podemos detener en cada palabra y ir desarrollándolo, ¿no? Real sacerdocio, no es un sacerdocio normal, es real. O sea, es de la realeza de Dios, de la dinastía de Dios, la más alta de todas las dinastías, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Dios nos ha comprado a través de su Hijo, con la sangre de su Hijo. Hemos sido comprados, ya lo dice un texto, podemos buscar ahí textos, habéis sido comprados con sangre, ¿no? Para que anunciéis, o sea, el por qué, el para qué. Es decir, este sería un sermón analítico. Yo he puesto ahí Segunda de Crónicas 7:14, porque yo en Segunda de Crónicas, yo tengo un sermón hecho de hace ya años, que es el sermón que habla, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten. Claro, yo ahí voy haciendo preguntas, ¿no? Y nos convertimos, pero ¿cómo nos vamos a convertir a nosotros mismos? O sea, cada apartado es una parte que en los sermones, a mí, tengo que deciros que el sermón analítico es el sermón que más queda en la retina de la iglesia. Es un sermón que queda en la retina, más que los sermones temáticos, ¿eh? Es un tipo de sermón, por eso que estamos más obligados a ceñirnos a lo que dice el texto, a cómo y en qué orden se expresa en el texto. Es el sermón, como digo, en el que el texto es lo más importante. En segundo lugar, podríamos hablar del sermón temático, tópico, que se llama expositivo. Está basado en un tema. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo,
o la esperanza de X, ¿no? La esperanza del advenimiento. Título, pues por ejemplo, Vivir esperando. Por ejemplo, texto, pues podemos buscar el texto de Tito. Vamos a ver, Tito capítulo 2. Timoteo, título capítulo 2, del 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo. Es decir, este podría ser el título de un sermón que podríamos titular Vivir esperando. Es un sermón que habla de la esperanza, ¿no? Hemos de estructurarlo formulando preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Podemos desarrollar un bosquejo, ¿no? La esperanza a lo largo de los siglos, en el desarrollo, ¿no? ¿Cómo ha sido la esperanza a lo largo de los siglos? ¿Quién? El pueblo de Dios, el remanente, el resto, ¿no? ¿Cómo? Pues desarrollar el texto. Estamos de paso, vivimos en una constante espera, debemos vivir la espera con la inminencia de la segunda venida. No nos separa de la segunda venida un tiempo, sino una preparación. Podían ser diferentes aspectos que podíamos dar a ese tipo de sermón temático, ¿eh? Un sermón que puede tener un tema. Ya digo, en este caso hablamos del tema de la esperanza, ¿no? Por otro lado, podíamos encontrarnos con el sermón biográfico. Está hecho sobre personajes bíblicos. También puede presentarse este sermón sobre personajes históricos, donde podamos extraer características de su vida que nos sirvan para resaltar verdades bíblicas. O sea, nunca debemos olvidar que la Biblia la debemos de introducir en esos sermones biográficos. Debemos de introducir textos de aplicación y de enseñanza, ¿no? No debemos presentar nunca una predicación al margen de la Biblia. Yo hace años, me acuerdo cuando empezaba, llevaba 3 o 4 años, un día hice un sermón de citas de Ellen White. Y luego me di cuenta del error que había cometido, ¿no? Y pareció muy bueno, pero yo a mí mismo no me sentí contento, porque resulta que hice un sermón de citas de Ellen White y luego buscaba textos bíblicos que confirmaban las citas. Y es al revés, es justo al revés. La luz mayor es la palabra de Dios. No debemos elevar a los altares a Ellen White, no lo debemos elevar, porque haríamos entonces un magisterio, pues quizá más grande que el que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Con la infalibilidad del Papa, ¿no? Debemos de tener suficientes datos de la persona que vamos a hacer la biografía para que el sermón sea relevante, ¿no? Puede ser un episodio de Ellen White, pueden ser diferentes cosas que podemos hablar del sermón biográfico, ¿no? Luego estaría el sermón de circunstancias. El sermón de circunstancias es, pues, también podemos aplicar esta división en introducción, desarrollo y conclusión en cualquier sermón que tengamos que presentar de circunstancias, un sermón de sepelio, un sermón de boda. Hay sermones que nos podemos encontrar, y que nos va a tocar a lo mejor poderlos desarrollar en ese sentido, ¿no? Bueno, yo hasta aquí he terminado de presentar, digamos, lo que es el curso propiamente dicho. El curso, aquí hemos terminado ya con estas explicaciones, ¿eh? De todo lo que hemos estado hablando, todo ha quedado registrado. Yo tengo ahora un material, sobre todo para sermones biográficos, que yo me ha gustado en este curso, me ha gustado introducirlo, ¿no? Yo no sé si alguien ha conocido, eso sería para un sermón biográfico, ¿no? Yo no sé si alguien ha oído hablar de John Hendrik Weiner. ¿Alguien ha oído hablar de este hombre? Bueno, Weiner, este hombre nació en Bélgica en el año 1912 y murió en Estados Unidos en 1944. Fue condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Este caso lo conozco porque cuando estuve haciendo el curso en Sagunto de Ministerios Cristianos, y este curso de homilética, pues lo he preparado gracias a lo que yo aprendí allí también, ¿no? Sobre todo lo que aprendí yo allí, ¿no? El pastor Carlos Puyol, que nos daba clases de precisamente de homilética, él habló de este hombre, ¿no? Y dice que él lo conoció. Él lo conoció en Collonges. Sabéis que Collonges es donde está el seminario en Francia, ¿no? De nuestra iglesia, ¿no? Seminario de la División. Y dice que allí lo conoció
y él le contó, este hombre, Weiner, hablando con él, este hombre montó una red de ayuda a los perseguidos por la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre dice que le contó un día que iba con una señora, él pasaba, se dedicaba a la red que él organizó, se dedicaba a pasar personas desde Francia a Suiza, a través de Collonges. Collonges está en el borde mismo, ¿no? Y hay una montaña ahí que si pasas al otro lado, estás en Suiza. Y entonces dice que un día, en cierta ocasión, estaban un grupo de judíos, sobre todo, que los estaban ayudando a pasar la red esta que él fundó a Suiza, y una señora de unos 70 y tantos años, y el pastor Puyol hablaba de la altura de este hombre, ¿no? De la altura, del ejemplo, ¿no? Y dice que esta persona de 70 y tantos años no podía más. Y les dijo, dice, miren, sigan ustedes, porque si no nos van a coger a todos. Yo no puedo más, no puedo más. Y este hombre, John Boehner, se la subió en la grupa y la pasó al otro lado. Y yo busqué un poco la historia de este hombre, ¿no? Porque está en internet, ¿no? Eh, y este hombre creció en Collonges, cerca de la frontera con Suiza, donde su padre trabajaba como ministro de la Iglesia Adventista, era pastor. Se licenció en Derecho y Economía en la Universidad de Ginebra. En el año 1935 hizo una empresa comercial en París, donde vivió hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes ocuparon París. Weiner viajó hasta el sur, hasta la ciudad de Lyon, la zona libre de Francia, ¿no? Donde ayudó a organizar esta red de que hemos hablado, que se llamaba Dutch París. Y esta red ayudó a los ciudadanos que necesitaban escapar de los nazis. Mientras tanto, en París, su hermana, que se llamaba Gabrielle, y otros voluntarios ayudaban a coordinar las huidas. Los enviaban desde París hasta Lyon, colaborando entonces él también con la resistencia francesa, ¿no? Esa red clandestina de Weiner ayudó a rescatar al menos a unas 1000 personas, entre ellas 800 judíos y 200 agentes de los aliados. A principio del año 43, John Boehner fue arrestado. Fue brutalmente interrogado por la Gestapo, pero no reveló nada. Finalmente fue liberado. Sin embargo, otro de los miembros de su grupo fue capturado por la Gestapo y bajo tortura reveló los nombres de muchos miembros de la red clandestina, incluyendo a su hermana, a Gabrielle, lo que llevó a la desarticulación casi por completo de esa red. Gabrielle fue detenida por la Gestapo en París. Después de ser interrogada y torturada, fue enviada al campo de concentración de Ravensbrück, en Alemania. Allí sufrió horriblemente y murió de malnutrición y de las terribles condiciones de aquel lugar. Los alemanes arrestaron a John Boehner por segunda vez y lo enviaron en tren con otros prisioneros a un campo de concentración. Sin embargo, durante el viaje, John Boehner consiguió saltar del tren y no se sabe cómo, pero huyó y llegó hasta Suiza, donde continuó su huida a Inglaterra y se unió al ejército holandés que estaba formado en el país para luchar en los meses de finales de la guerra. Al terminar la guerra, trabajó en el servicio diplomático holandés. En 1955 emigró a los Estados Unidos, instalándose finalmente en California, donde creó una cadena de alimentos y de comida ecológica. Por sus esfuerzos en la guerra, John Boehner fue recompensado con la Medalla de la Libertad de los Estados Unidos, la Orden del Imperio Británico, la Orden Holandesa de Orange-Nassau, la Medalla de la Resistencia Holandesa. El gobierno de Francia lo honró con la Cruz de Guerra y la Medalla de la Resistencia Francesa y la Legión de Honor. El gobierno belga le nombró oficial de la Orden del Rey Leopoldo. En 1993, un año antes de su muerte, durante la inauguración del Museo del Holocausto en los Estados Unidos, en Washington, fue una de las 7 personas elegidas para encender las velas reconociendo a los rescatadores. El gobierno de Israel, que hoy está tan denostado por todo lo que están haciendo, honró a Boehner como parte de los gentiles nombrados justos entre las naciones en el monumento al Holocausto que existe en Israel, el monumento el Yad Vashem, donde se plantaron árboles en su nombre y en nombre de muchos que estuvieron ayudando a los judíos en esa época, en la colina del recuerdo, a lo largo de la Avenida de los Justos. En 1993, el Atlantic Union College de South Lancaster, en Massachusetts, estableció el Centro John Henry Boehner para cultivar el método altruista. Y la pregunta es, ¿de dónde vino a John Boehner esta conciencia y este espíritu tan elevado? ¿De dónde vino esto?
Johann creció viendo cómo se llevaban a su padre preso una y otra vez. Eso comenzó en la década de los años 20. Su padre era pastor adventista, como lo hemos dicho al principio, y aunque mantenerse fuera de la cárcel se le habría hecho fácil, para él era una cuestión de principios. El gobierno suizo lo multaba repetidamente por negarse a pagar la multa por no enviar a su hijo y a Gabriel, o sea, a Johann y a Gabriel a la escuela los sábados. El pastor Weiner podía pagar la multa, pero estaba convencido de que los gobiernos no deben obligar a nadie a violar su conciencia, por lo que pagar la multa era reconocer que había cometido un delito. Para Johann y Gabriel, hacer lo correcto, aprendieron a que hacer lo correcto, que no era fácil, era lo único que podían hacer. Por eso era lo único que sus conciencias le permitían. Gracias al ejemplo de un padre que valoraba hacer lo correcto más que su propia seguridad. Y eso quedó insuflado en Johann Weiner, y este fue uno de los hombres pues, más reconocido en Israel por ayudar, a una costa de su propia vida y de su propia seguridad, ayudar a liberar a otras personas. Muy bien, hermanos, pues ese sería un ejemplo, ¿no? Hay otros más que podemos hablar el próximo día. Hemos llegado, ya digo, al fin de este curso. Yo estoy muy contento por la constancia que habéis tenido de quedaros hasta el final. Vamos a salir de compartir pantalla. Muy bien. Y bueno, quedan 4 minutos. Hemos llegado al límite hoy también. El próximo día vamos a dar un repasito a estos temas de... Tengo aquí algún otro personaje que me gustaría compartir, pero el próximo día me gustaría que fueseis vosotros los protagonistas. Es decir, que tal como os habéis encontrado con preguntas, pues hablemos un poco y demos vueltas un poco a todo lo que hemos hablado estos días y podamos compartir. No sé el rato que estaremos, a lo mejor no estamos la hora ni mucho menos, pero el próximo día yo lo tenía montado para que hubiese un taller de sermones, pero como no sé si nos va a dar tiempo de que podáis hacer cada uno de vosotros, preparar un bosquejo de sermón, entonces lo podemos dejar esto para dentro, podemos dejar el grupo abierto y a lo mejor dentro de 3 o 4 semanas podemos prepararnos un día para compartir un trabajo de campo que cada uno de vosotros hayáis hecho y podamos compartirlo aquí entre nosotros. Podemos enviarlo al grupo de WhatsApp, beneficiarnos unos y otros de ese trabajo que hayamos podido hacer y compartirlo en una reunión última. Lo digo porque la semana que viene no creo que nos dé tiempo o os dé tiempo de poder prepararlo, ¿no? Por las múltiples ocupaciones que tenemos, ¿no? Entonces podíamos hacer esto así. Podíamos dejar el próximo día un poco, ver un poco las historias estas de los sermones biográficos, poder ver un poco, darle un par de vueltas a esto. Queda alguna cosa más, ¿eh? Quería hablar de Desmond II y alguna cosita más que hay por ahí, porque hay varios personajes en nuestro medio que han sido personajes dignos de que puedan formar parte de un sermón, ¿eh? El Desmond II tiene hasta una estatua, me parece que es en Nueva York. De ese ya es más conocido porque se ha hecho una película, que seguro que la habéis visto casi todos. Pues muy bien, hermanos, hemos llegado hasta aquí. Le querría pedir a, a Dani Abad que nos acompañe con una oración. Dani, si et va bé, i ens despedeixes. Bon Déu i Pare que estàs en el cel. Et donem gràcies per la teva paciència, per les teves il·lustracions que ens fas a través de la teva paraula, de tots els exemples que tu ens has donat del teu amor, de la teva constància i del teu perdó. Et preguem que ens ajudis a que mitjan aquest curs que hem fet puguem tindre predicacions més obertes, més penetrables al cor dels germans i que aviat puguem veure la teva glòria en persona, Senyor. Amén. Ajuda a tots els germans que aquí estem, acompanya'ns allà on tinguem que anar i que puguem tornar-nos a trobar. T'ho preguem i agraïm en nom de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Moltes gràcies a tots per haver per haber tenido esta continuidad. Yo cada día que me abría la reunión o me apuntaba a la reunión decía, bueno, no sé si hoy habrá alguien. Yo en este sentido tengo poca fe, lo tengo que reconocer.
Pero me habéis sorprendido porque veo que habéis tenido interés. Esto es que el Señor está trabajando en todos nosotros, a cada uno de nosotros de alguna manera, ¿no? A mí esto me ha motivado mucho. Este curso ya lo hice en el 2015 en Guinardó, pero lo he adaptado y le he cambiado muchas cosas, ¿no? O algunas. Y me ha parecido interesante este año con todas las iglesias que tenemos, que están cambiantes que tenemos ahora, ¿no? Con tantos hermanos volátiles que entran y se van, pues poder aportar en algo, pues este material para que nos ayude a centrarnos y a poder seguir el camino sin distracciones. Alguien ha levantado la mano. Alguien ha levantado la mano. Sí, he levantado yo la mano, pues Sí. no me había dado ni cuenta. Vale. Yo ya la tengo levantada No, desde, es desde que la ha que... levantado porque quería decirnos algo y por eso ha levantado la mano. Muy bien, hermanos, pues ha sido un placer, un gozo. El próximo el próximo jueves nos vemos un ratito y ahí podemos hablar y podemos anotaros alguna cosa, alguna idea que tengáis, alguna idea de sermón, ya la podéis, la traemos y lo compartimos unos con otros y así aprendemos todos de todos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos y Buenas que el noches. Señor nos acompañe. Gracias, Jordi. Adiós, Gracias a vosotros. Jordi. A Buenas vosotros. noches para todos. A vosotros, a vosotros. Adiós, adiós. Adéu. A Bona nit a vosotros. tothom. Buenas buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a finalizar la reunión. Rubén, buenas noches. Pili, Bona nit. buenas noches. Percy, Sumoy, también, buenas noches. Hay alguien con un iPhone que no sé quién es. Buenas noches. Adéu, Rosita. Rosita, buenas noches. Maca. La Rosita me envía sermones. De cuando en cuando me envía sermones que Uy, tiene tiene por un ahí. sermón del Ministerio de la Mujer brutal, ¿eh? Sí. Ahí te lo dejo. El otro día me envió otro a mí. Tiene varios, tiene más, yo sé que tiene más ahí guardados. Buenas noches, hermanos, y buenas noches, hermana Bendy, que no sé, hermana Bendy, usted llama está desde Estados Unidos, ¿verdad? Me parece, no lo sé. No lo sé. Sumoy, ¿tú tienes la mano levantada? Ella, es de Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿verdad? Es la persona el contacto que tú me diste, ¿verdad, Sumoy? Sí, exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, me alegro de que hayáis estado por aquí en esta noche y vamos a cerrar ya la reunión. ¡Feliz noche! Buenas noches. Nos vemos, Dios mediante, el jueves. Adiós. Adiós.